página. Vamos ahora con información y análisis del panorama político electoral en nuestro país. Recibimos en nuestros estudios al diputado Franklin Duarte por Copey del estado Táchira. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Gracias, Rosa, gracias a Globovisión por la invitación a Primera Página. Diputado, amanecimos con esta información de primera plana en distintos medios de comunicación en referencia a los requisitos que ha publicado el Consejo Nacional Electoral. Tania D'Amelio lo hacía saber a través de su cuenta en la red social Twitter. Básicamente, entre ellos, ser mayor de 25 años de edad para ser candidato a alcalde o gobernador y 15 años ininterrumpidos en nuestro país, además de estar como residente en la zona donde se postula, por también unos lapsos, ¿no? Por ejemplo, para alcaldesa, tener residencia en el municipio durante al menos los 3 últimos años previos a su elección. Esto ya limitaría y dejaría por fuera algunas candidaturas que no están cumpliendo con estos requisitos. ¿Cómo se recibe desde Copey esta información? Bueno, primero debo empezar a hablar por mi estado. De eso ser cierto y que se llegue a aplicar eso, tienen un trabajo importante, lo que es el rector Enrique Márquez y el doctor Picón, y por supuesto todo el poder electoral en pleno, porque como se dice en mi pueblo, en Rubio, que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces en el Táchira el PSUV hoy no tiene candidato, porque el candidato que seleccionó el PSUV, el colega parlamentario Freddy Bernal, no tiene 3 años residiendo en el Táchira, nunca ha votado en el Táchira en ninguna elección. Quizás la de la Asamblea Nacional del año pasado es la primera elección que vota. O sea, que hoy el gobierno, yo le digo al Poder Electoral, que el gobierno hoy debe buscar otro candidato para el Táchira. Porque, o sea, tiene que aplicarse para todos. Si no van a permitir, por ejemplo, hoy la gobernación de Vargas la tiene ganada José Manuel Olivares. Eso es obvio que ese muchacho puede ser el gobernador de ese estado porque es quien veo que hay un sentimiento en la calle. Pero le van a prohibir. Tiene la residencia. Le van a prohibir porque no estuvo y él no se fue a hacer turismo. José Manuel Olivares salió del país como muchos hemos salido en algún momento porque, bueno, había una persecución, se llegó a un indulto, okay, todo eso es válido, pero hoy no pueden prohibirle, por ejemplo, a José Manuel que sea el gobernador o el candidato a gobernador de La Guaira, porque también, repito, puede pasar en el Táchira. El Táchira, entonces, el PSUV no tiene hoy candidato a la gobernación. Sin embargo, ya esto está hoy publicado en la cuenta en la red social Twitter de Tania D'Amelio. Es oficial porque es rectora del Poder Electoral. Se están empezando a generar distintas reacciones en referencia a ello. ¿Cómo podría influir entonces este tipo de medidas a las reacciones que tengan los distintos partidos políticos en nuestro país respecto a su participación en este proceso electoral? Yo pienso que es necesario que el gobierno implemente ese diálogo aquí en Venezuela, que implemente el diálogo con todos los sectores políticos. Yo sí no voy a discriminar en decir que yo soy más opositor que otro, no. Aquí todas las fracciones de las diferentes oposiciones que hacen bien en el país con el gobierno debe establecerse un diálogo y el Poder Electoral para buscar unos mínimos acuerdos en donde esto no prive a unos de ser candidato a alcalde o a gobernador o a legisladores regionales incluso. No he leído lo de municipales, los concejales, pero allí habla de los legisladores regionales, que también tienen que cumplir con unos requisitos y prácticamente eso está afectando a un sector importante de las oposiciones. Yo aquí defiendo a todas las fracciones de la oposición. Yo no voy a defender a la Alianza Democrática y a lo del G4, no, a todos los que hacemos oposición y los que queremos cambiar el rumbo político del país. Ahora bien, su opinión respecto a los diálogos que se desarrollan en México, diputado, queríamos saber su posición, ya que en nuestro país también las distintas oposiciones a veces no se reúnen entre ustedes, pero sí vemos que hay grupos que pueden reunirse con el gobierno nacional o que tienen más reuniones con el gobierno que entre ustedes. El tema de la unidad en la oposición y el tema de cómo perciben los diálogos que se desarrollan en México, tomando en cuenta que hay grupos de la oposición que no están allí incluidos. Bueno, efectivamente, el año pasado, en mi periodo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, lo dije que era lamentable y es triste para la oposición venezolana que quienes lo representamos, algún sector que representemos allí, no nos pongamos de acuerdo, pero los diferentes sectores de la oposición sí van y se sientan con el gobierno a hablar, pero no somos capaces o se niegan a hablar entre nosotros mismos. Yo he llamado muchas veces a que nos debemos reunir para buscar unas candidaturas. Desde enero de este año se hablaba de que hay que hacer primarias con tiempo y no darle larga para llegar a lo que hoy estamos, a decir lo que siempre se ha aplicado, de que no hay tiempo, hay que buscar una candidatura de consenso y esto lleva a beneficiar al gobierno. Esa es la verdad. ¿Por qué? Por las macollas. Por las macollas, unos se creen más opositores que otros y lamentablemente quien gana aquí es el gobierno.
yo felicito el diálogo de México, por supuesto que lo felicito. Todo acto que vaya en beneficio de la población venezolana tiene que ser bien recibida, sea del sector que sea. Repito, yo aquí no voy a discriminar como hay unos compañeros que siguen discriminando porque se creen más opositores que otros y se creen además dueños de la verdad. Y eso es triste para la política, para todas las fracciones de la oposición venezolana. Diputado, es momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a estar leyendo las preguntas, los comentarios que tiene nuestra audiencia a través de la red social Twitter. También ya estoy leyendo acá en el chat en YouTube, que hay muchos comentarios. No se aparten, que al regreso vamos a leer sus preguntas. Etiqueta Primera Página, nuestras cuentas @Primera Página en Twitter, en Instagram, mi cuenta @rosa_periodista y la de mi compañera Daniela Salas, @DanielaJSalas. Ya volvemos. De nuestro país, viene del estado Táchira. Antes de la pausa estábamos hablando en referencia a los diálogos en México y con estas acciones y las noticias que estamos viendo en la prensa nacional en referencia a las medidas anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, uno se pregunta, estos diálogos se están realizando entre el gobierno y la oposición, pero vemos que las medidas que están anunciando van incluso en contra de muchos líderes políticos de la oposición. ¿Qué está pasando con esos diálogos? ¿A quiénes benefician? Benefician al gobierno y cuando no hay también seriedad de parte de un sector de la oposición. ¿Y cómo irá un proceso electoral así? Si actuáramos monolíticamente, que nos reunamos todas las diferentes fracciones de la oposición, yo estoy seguro, al gobierno le teme a eso cuando nosotros nos unimos todos. Y desde el 2015 para que el gobierno empieza a cambiar su política, es porque nos vio que en el 2015 actuamos unidos, un solo bloque, y nos llevó a los resultados que obtuvimos en esa Asamblea Nacional. Y entonces a eso le teme el gobierno. Y mira, ahí está el gobierno, ahorita está atacando, porque esos anuncios del poder electoral, quienes se están perjudicando son un sector del G4, que fue lo que tuvieron que irse en algún momento del país. No está afectando a ninguna de las candidaturas de la Alianza Democrática. Cuando vamos a un análisis real de esas candidaturas, según esos anuncios que están, porque, repito, espero y aspiro que se aplique para todos los sectores, para todos los candidatos de todos los partidos políticos. Ahora, sí, estos se va a aplicar. estos puntos podrían quizá evaluarlos en los diálogos que se llevarán ahora en septiembre en la otra fase que va a tener el gobierno. Debería ser uno de los puntos importantes. Lo que pasa es con ese tema, que los que fueron a dialogar a México llevan una agenda prácticamente de amiguismo y no que se ajuste a la realidad del país, de lo que necesitan y lo que quieren los venezolanos. Por ejemplo, yo celebro la liberación de Freddy Guevara. Freddy Guevara jamás debió estar preso. Por pensar distinto, no debió estar preso. Ajá, pero digo, ¿por qué no liberan también al profesor Javier Tarazona, director de Fundarredes? Un dirigente reconocido en el Táchira que no ha hecho otra cosa que defender los derechos humanos de los tachirenses y de otros estados del país. Ese caso no está en la agenda de los diálogos. Ese caso parece que no está en la agenda del diálogo de México. ¿Cómo no sé? Aparte de que está Javier Tarazona, está su hermano, que no tiene nada que ver tampoco ni siquiera con la fundación, porque él es hermano y lo que hace es ayudarlo a manejar allí. Está otro líder allí que también está detenido, que también es un defensor de los derechos humanos, no tengo ahorita el nombre, pero bueno, son tres del grupo de Javier Tarazona. ¿Y por qué ellos no están en el diálogo de México? ¿Estos temas no están en la mesa que tienen ustedes dentro de la Asamblea Nacional, sí, en esa mesa de diálogo, paz, reconciliación? Nosotros lo hemos hablado. Personalmente, Franklin Duarte, porque soy del Táchira, Javier Tarazona es mi amigo de muchos años, tenemos 20 años compartiendo la lucha política los dos, y he hablado, he conversado, ¿por qué Javier Tarazona no está en libertad? O sea, además hace poquito... ¿Y qué le han dicho dentro de la Asamblea en referencia a este tema? Ahí se limitan a responder porque sé que ese es un tema que lo lleva el Ministerio Público y que lo llevan los tribunales de este país. Hemos hecho diligencias esta semana, la semana entrante, la semana que viene, porque esta semana es radical, esta semana no hay coronavirus en Venezuela. Aquí en Venezuela hay una semana hay coronavirus y otra semana no. Entonces la semana que... Estamos en la radical. En la radical no hay coronavirus. Entonces la próxima semana estaremos llevando un comunicado voy a hacer una diligencia ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Supremo de Justicia para que revisen el caso de Javier Tarazona. Además, un profesor que tiene problemas de salud en estos momentos, tiene problemas de salud y vemos por información que nos llega que no están siendo atendidos. Entonces nosotros, este espacio aprovecho a hacerle un llamado al presidente de la República que revisen el caso del profesor Javier Tarazona, que debe estar libre, él y sus compañeros como defensores de los derechos humanos. Diputado, tenemos a esta hora también preguntas de nuestra audiencia. Daniela Salas está lista para leerlas y le damos el pase a ella. Así es, Rosa, siempre en marco de respeto. Leemos las preguntas de la audiencia a nuestro invitado. Le pedimos que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Ramón Ramos, el líder, habla sobre el último punto que ustedes conversaban, sobre el diálogo, y dice: ¿ve usted alguna posibilidad de salir de la crisis a través del diálogo? ¿Qué le responde? Efectivamente, si hay consenso en las partes y hay voluntad política, se puede solucionar los problemas de los venezolanos, porque quienes más están sufriendo la situación en Venezuela es el ciudadano de a pie.
Tenemos a Jorman, que habla justamente del pueblo. Dice, buenos días, esta pregunta es para el diputado. ¿Por qué no habla en la Asamblea Nacional del sueldo del venezolano? El sueldo es de menos de $2. Eso sí es prioridad, no las elecciones prioridad, es el pueblo. ¿Qué le dice a este usuario? Que las elecciones no son prioridad. Les puedo recordar a este usuario que la antipolítica fue quien llevó a Chávez al poder y aquí vemos los resultados de quienes implementaron o aplicaron o llamaron a la no participación. Mire cómo está el país. Y efectivamente sí comparto con usted. También en la Asamblea Nacional nosotros en este periodo hemos elevado una propuesta de que el sueldo sea revisado, de que entre 200 y 300 dólares debe ser el sueldo, el salario mínimo para los venezolanos. Luis Menda también nos escribe, buenos días, que vale tanto diálogo con el gobierno cuando vemos que lo establecido por el Consejo Nacional Electoral recientemente impresiona claramente que son órdenes superiores para neutralizar a la oposición. ¿Qué hará al respecto? Lamentablemente, guste o no nos guste, hay que dialogar con el gobierno. Quienes ejercen el poder aquí en Venezuela es el gobierno y los que estamos haciendo política, representando a la oposición venezolana, tenemos que buscarle solución a los venezolanos. ¿Y con quién la vamos a buscar? Con el gobierno, que son los que están ejerciendo el poder aquí en Venezuela. Es triste y lamentable. Yo quisiera que en Miraflores esté otro presidente, pero el que está es Maduro, tenemos que entendernos con Maduro como presidente de la República. Nos escribe también Rafael en torno a este tema y nos dice lo siguiente, buenos días, se lo he invitado, ¿cómo es este nuevo anuncio del CNE? Todavía piensa que el gobierno no está en la trampa y manipular las leyes para su beneficio. Y le pregunto yo a usted, ¿hay un cambio de leyes o son las mismas leyes que ha estado siempre en el CNE y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos que revisar nosotros en el templo las leyes que es la Asamblea Nacional. A lo mejor fue la ley de procesos electorales, una reforma que hicieron ellos en lo interno del Poder Electoral o un reglamento. Hay que revisar, repito, porque esa noticia está saliendo ahorita y nunca ha sido fácil, siempre hemos tenido que pasar cualquier cantidad de obstáculos en tantas elecciones aquí en Venezuela. Que esto no puede ser otro obstáculo, será otra medida del gobierno, pero nosotros tenemos que pasar ese obstáculo porque no podemos entregar las 335 alcaldías del país ni las 23 gobernaciones que tenemos. Nosotros vamos a superar ese obstáculo que nos haya puesto hoy el Poder Electoral. Vamos a avanzar y vamos a las elecciones el 21 de noviembre o para la fecha que el Poder Electoral si decide cambiarla. Yo soy de la tesis que las elecciones deben ser el 21 de noviembre. Hay una fecha establecida y que sean ese día las elecciones. Y que el gobierno a través de las redes sociales esclarecía que para esa fecha, llueva, trueno, relampaguee, serán las elecciones, las llamadas megaelecciones. Ya nos queda muy poco tiempo, diputado Franklin Duarte. Antes de irnos quisiera preguntarle cómo prometerle al pueblo venezolano nuevamente de que un proceso electoral puede generar resultados positivos si durante tanto tiempo venimos escuchando estas promesas. Fíjese que aquí hay en el YouTube, en el chat en vivo, hay una sentencia allí lapidaria. Dicen, en Venezuela éramos un país donde hasta los pobres podían tomar whisky de 12 años, pero hemos llegado al punto en que la gente ahora celebra cuando nos llega el agua. Cuando corre el agua por el grifo hay una celebración. Es triste y lamentable, y bueno, pero ¿quiénes son los responsables? Ellos, quienes tienen 20 años gobernando el país. Y esto lo digo, por ejemplo, con el Táchira. En el Táchira ahorita piensan implementar, abrir la frontera para una campaña política. Y la gente va a olvidar que quien cerró la frontera hace 6 años fue el mismo gobierno. Eso tiene que ver con ese comentario que está allí. Pero 20 años la misma posición también, ¿no? Bueno, pero quien ha gobernado el país 20 años ha sido el gobierno. Nosotros no hemos estado en el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de este año. Pero hay autocríticas de la oposición en referencia que no han logrado quizá unirse para tener un resultado positivo. Porque hay unos que se creen más opositores que otros, hay unos que se creen, hace rato lo repito, unos se creen dueños de la verdad y no ponemos los intereses colectivos, los intereses del pueblo, sino los intereses personales. Eso está pasando en Venezuela y quienes hoy tienen el país sumergido, aparte del gobierno, son quienes nos han representado en la oposición durante 20 años. Los que han sido jefes de la oposición en 20 años son los mismos que están dialogando en México y miren los resultados. Maduro con el 80% de rechazo y es el presidente y nos va a ganar todas las gobernaciones, nos arrebató la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por la falta de coherencia política en quienes han manejado la cúpula de la oposición venezolana. Diputado Franklin Duarte, gracias por estar con nosotros en Primera Página. Gracias, Rosa, gracias, Globovisión, gracias a Primera Página. Momento de hacer una pausa aquí en Primera Página. Al regreso, más entrevistas, más análisis. Participe, escríbanos, etiqueta Primera Página en nuestras cuentas en las redes sociales.